¿Qué tal? ¿Cómo estamos? De nueva cuenta, muchísimas gracias por estar acá en este programa. La verdad que el tema del día de hoy es muy interesante. Me he encontrado con algunas preguntas que me han hecho sobre la audiencia aclaratorio que se hacen en relación a los agravios que se presentan en la apelación y donde la autoridad en ocasiones niega esta audiencia que es solicitada por las partes. Una de las argumentaciones precisamente la pertinencia. Para este caso hoy vamos a tratar acá en su programa este tema. Y como siempre arrancamos, y como siempre lo hemos dicho, en la argumentación siempre debe de ser la Constitución la que mande. ¿Qué es lo que establece? Y hoy vamos a escuchar ahorita qué dice el artículo 20 de la Constitución. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Bien, ya vimos lo que dice la Constitución, cuáles son los principios aquí que se están rigiendo, porque aquí vamos a ver más adelante, una inconformidad jurídica que se planteó en su momento y que llegó hasta la Corte, porque no se cumplía con estos requisitos. Y vamos a partir entonces de lo que establece precisamente la Constitución y vamos a ver lo que dice el principio de inmediación en referencia a lo que se sostiene en la Constitución. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Bien, una vez que vimos lo que dice el principio de mediación, ahora vamos a ir, recuerden que nosotros vamos desde la Constitución primero para ver lo que sostiene nuestra Carta Magna y de ahí baja a las leyes, como en este caso el Código Nacional Único. En este caso el Código Nacional Único, ¿qué es lo que nos establece en cuanto a los principios que rigen el sistema? Artículo 40. Características y principios rectores. El proceso penal será acusatorio y oral. En él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, tratados y demás leyes. En este sentido, como ya bien lo señalamos, el artículo 9 habla concretamente de la inmediación, de lo que es el juez. Y aquí quise hacer una particularidad precisamente porque es algo que se aduce ahora sí que en esta audiencia que se solicita en relación a la aclaración de los agravios que son presentados, que como vamos a ver más adelante, nada tiene que ver con presentar nuevos agravios. Mucho ojo, señores abogados, no tiene nada que ver con lo que es precisamente los agravios presentados y que yo pueda presentar más. Aquí habría que preguntarnos primero, ¿se violan los principios de publicidad? ¿Se viola el principio de contradicción? ¿Se viola el principio de concentración? ¿Se viola el principio de continuidad? ¿O se viola el principio de inmediación? Porque creo que tenemos que partir, porque yo presento mis agravios y llegan ante la autoridad, el tribunal de alzada, y es quien realiza la audiencia. Y aquí, para poder definir si la audiencia, que en este caso se va a llevar, primero vamos a ver si se violan los artículos, los principios que se están señalando, y como punto de partida lanzamos que si la autoridad del tribunal de alzada niega esta audiencia, si es correcto o incorrecto, y lo vamos a determinar en este criterio obligatorio de jurisprudencia. Y aquí tenemos, primero que nada, en el artículo que da publicidad. Bueno, ya lo vimos, la publicidad, cuál es su característica. No se trata de ver en lo particular el principio de publicidad, sino ya sabemos que las audiencias deben ser públicas, ¿sí? Con el fin de que se acceda no solamente las partes que intervienen, sino todo el público. Claro, hay sus excepciones, por ejemplo, en delitos de violación, por ejemplo, en Quintana Roo, está prohibido, de menores, en fin. Ahí hay sus excepciones. Por la publicidad, lo que hace muchos años se manejaba de jueces sin rostro, hoy no. Hoy todo lo que es el sistema adversarial, se trata precisamente que la autoridad se encuentre en la audiencia. Muy importante, tiene que estar la autoridad. Y precisamente vamos a ver el otro principio que nos los marca, que nos los dice precisamente, es el principio de contradicción, donde ya que se abre ese periodo probatorio, ¿por qué lo menciono? Porque en la audiencia de aclaración no existe este principio de contradicción, solamente es decir, este es mi agravio y esto vengo a expresar. El de contradicción es
las partes pueden controvertir o confrontar los medios de prueba. Si yo voy a aclarar solamente mi agravio, pues ¿qué puede controvertir la otra parte? Ese es un tema que es lo que estamos trabajando acá. Por eso es importante mencionar los artículos para que veamos más adelante con calma lo que resolvió la Corte. Y luego vemos el principio de concentración. Bueno, también es importante trabajarla, mencionarla, porque dice, recordemos más que nada que dice, que las audiencias se desarrollan preferentemente en un mismo día o en días consecutivos. La verdad que en ese sentido no le veo mayor trascendencia a este principio. Pero vamos al siguiente, lo que es inmediación, que es el que estábamos platicando, que es ante el juez. El órgano jurisdiccional y las partes deben estar presentes y que no se puede delegar. Bueno, entonces se rompe este principio, se ataca este principio a lo que establece el artículo 476 y 477. Vamos a ver más adelante. Y vemos también el de continuidad, que es muy sencillo, que nos dice que la audiencia se llevará a cabo en forma continua, sucesiva y secuencial. Bueno, yo hasta aquí lo único que veo que pudiera ser que nos llame la atención o la resolución, el juicio de garantías que se promovió, pues podría ser de contradicción, porque digamos, yo qué puedo contravenir o qué puedo decir en contra de lo que está aclarando los agravios, porque eso va a ser materia del Tribunal de Alzada. Para mí es el único principio que yo veo que debe haberse planteado en el juicio de garantías original, en el juicio de amparo, pero vamos un poquito más adelante. Yo no veo, ya quedó muy claro que son principios. Ahora vamos a ver lo que es, en qué momento se presenta esta situación aclaratoria, que es en referencia a la apelación. Veamos, escuchemos. ¿Cuáles son las formalidades para solicitarlos, los alegatos aclaratorios? Aquí la pregunta que se hace es las formalidades para solicitar. ¿Cómo se solicita? ¿En qué momento se da? Bueno, como dijimos al inicio, lo van a ver, lo están viendo ustedes en pantalla, es la apelación. Se presenta la apelación y entonces vemos que la interposición precisamente de la apelación vamos a ver lo que es la línea del tiempo. Primero tenemos el recurso a apelación, si se adhiere o no al recurso a apelación, si se contesta el recurso a apelación. Aquí vemos una línea del tiempo, lo que puede pasar a grandes rasgos. El juez señala precisamente día y hora para llevar a cabo la audiencia y después dictar la resolución. ¿Pero por qué hago esta línea del tiempo? Se presenta la apelación, se adhiere, se contesta y se señala la audiencia. Porque el fecha de señalamiento de la audiencia, cuando es presentado por las partes en el recurso de apelación y solicito que se aclare los agravios, entonces vamos a ver la finalidad de esta aclaración. Un poquito más adelante, solicito que se aclare. Entonces tenemos entre 5 y 15 días, que es lo que nos establece la ley, cuando las partes los están solicitando. Esa es la línea del tiempo. La autoridad debe tener la audiencia entre 5 y 15 días ya que se desahogó esto. Y así lo establece la propia normatividad. Pero ¿cuál es el objetivo de aclarar? A ver, si ya presentaste los agravios, yo, ¿qué le tengo que decir a la autoridad? O sea, a ver, vamos a pensar. Pues ya lo dije, está por escrito. Algo que yo he dicho y lo he comentado en nuestro sistema adversarial es que la oralidad se quedó hasta la primera instancia. Los jueces son los únicos que están y escuchan oralmente las alegaciones que hacen las partes o los abogados. Pero en segunda instancia en México nos rehusamos a eso y lo seguimos haciendo escrito. Ha avanzado. Sí, quiero comentar que en Quintana Roo, por ejemplo, los agravios son pedidos de manera verbal, es decir, oral. Mal dicho verbal porque muchas veces se verbalizan las cosas. Tan mal está una autoridad que se ponga a leer una resolución mal, y creo que lo hemos criticado a todos los abogados, como también muy mal si las partes llegan sin preparación y se ponen a leer lo que escribieron. Hay apoyo de memoria, pero no se trata de eso, se trata de explicar, de oralmente explicar. En Quintana Roo sí existe en la segunda instancia, pero recordemos que el Código Nacional es para todos los estados. Bien, entonces aquí vemos el objetivo.
El objetivo es precisamente, como le he comentado, aclarar sobre los agravios presentados. Yo no puedo llegar y decir, es que se me olvidó tal agravio. No, señores, yo nada más quiero aclarar cuál es el agravio. Soy honesto con ustedes, para mí, desde mi óptica, sería eliminar precisamente esta figura de este recurso legal, que es la aclaración de los agravios, y mejor presentar los agravios de manera directa ante la autoridad, porque finalmente, pues es una cosa con otra. Entonces ahí es lo que yo analizo que estamos mal, pero bueno, así está, no se trata de meter nuevos agravios. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, muy sencillo, ya vimos en cuánto tiempo se fija, 5, 15 días, se abre la audiencia, se le concede el uso de la voz a quien haya solicitado, ojo, esta aclaración de agravios. Como tercer punto, bueno, ahí les pone, no puede presentar agravios nuevos, solamente es aclarar sobre el tema. El Tribunal de Alzada puede solicitar aclaraciones sobre los agravios. ¿Por qué? Porque a él le interesa saber un poquito más adelante qué es lo que quiere decir la parte. Y luego se concluye la audiencia. Soy muy honesto con ustedes. En la materia del sistema tradicional en Quintana Roo, el defensor tenía que decir oralmente, en este caso, sus agravios. Y yo solicitaba en la segunda instancia escuchar. Y para mí era muy, muy importante. Y de ahí logramos variar en este caso y le ayudó mucho en ese tiempo era el sentenciado, porque al escuchar lo que me quiso decir o lo que quería explicar en su escrito, que no era lo mismo, no se entendía como tal, pude captarlo, cuál era la idea de su agravio, que finalmente resultó en beneficio de su cliente. Y bueno, ya vimos cuál es el procedimiento para el caso de que las partes lo presenten. Pero la pregunta que lanzamos al inicio, ¿se puede negar la audiencia? ¿Por qué lo hago? Porque a veces algunas autoridades dicen, si la autoridad considera pertinente e hilan con la oración anterior, cuando no es así, es disyuntivo, es totalmente diferente. Es decir, si las partes lo piden, hay que llevar a audiencia de aclaración de agravios. Si la parte no lo pide y yo, Tribunal de Alzada, considero pertinente realizar la audiencia de aclaración de agravios, yo lo realizo. Y ahorita vamos a ver una particularidad, ahorita vamos a verlo. Pero esa pertinencia es solamente si yo, se refiere a si yo quiero aclarar los agravios. No es, ojo, no es si las partes lo presentaron y yo considero si es pertinente llevar a la audiencia. No, y lo vamos a ver más adelante con lo que la propia Corte dice. Por eso, o el programa de hoy lo arrancamos precisamente si la autoridad puede negar la audiencia de aclaración de agravios cuando es presentado por las partes en la apelación. Vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Puede el Tribunal de Alzada realizar audiencia de aclaración de agravios? La respuesta a la pregunta que planteamos, como lo veníamos diciendo, pues es sí. La pertinencia va a corresponder al tribunal. Si yo considero que debo escuchar y que me aclaren el agravio, como acabo de comentar precisamente hace un rato, lo que a mí me sucedió. Cuando la parte, yo veía los agravios, no me quedaba muy claro el tema, lo explicaron, entonces entendí hacia dónde quería ir. Recuerda que aquí estamos trabajando en la libertad, sobre todo, que aquí es la parte más importante, el bien jurídico tutelado después de la vida, sin duda alguna, es la libertad. Y mucho ojo con este tema. Entonces la autoridad sí puede, si considera pertinente, realizar esta audiencia que está marcada en el Código Nacional Único. Esta facultad que vamos a encontrar, ¿en qué momento se va a dar? Vamos a partir de lo que dice, y muy claro, dice, después de que se presente el recurso, dice, y dentro de los 5 días, donde, como máximo, donde ya se llevó a cabo la recepción del recurso, para que te dé tiempo de revisar a ti como autoridad. Ojo, que es diferente a lo que estamos estableciendo cuando las partes solicitan. Mucho ojo. Y aquí dice, se declara abierto, se cita la audiencia,
Aquí no es tanto que sea el uso de la voz, el Tribunal de Alzada cuestiona qué es lo que quiere saber sobre el agravio que se planteó. Pero es el Tribunal de Alzada el que está interesado en el tema. Muy, muy importante, no es lo mismo que el Tribunal de Alzada cite la audiencia a que las partes lo soliciten. Son dos cosas diferentes. A mí me interesa saber más sobre tu agravio. Y ahorita van a ver por qué. La propia Corte cómo lo establece. Bien, entonces ya quedamos claros. Esta línea del tiempo es un poquito diferente a la otra, pero en fin, el procedimiento es el mismo. Entonces vamos a ver la resolución que llegó a la Corte y vamos a escuchar el planteamiento del caso. ¿Cuál fue? Hechos. Una persona fue sentenciada en procedimiento abreviado por el delito de lesiones agravadas. Se le impuso pena de prisión y se le condenó al pago de la reparación del daño, lo que vía apelación se confirmó. En contra de esa resolución, la víctima del delito promovió juicio de amparo directo en el que planteó como concepto de violación, entre otros, la inconstitucionalidad del artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al considerar que viola los principios constitucionales que rigen el sistema oral, los cuales no pueden estar sujetos a la voluntad de las partes ni a la del órgano jurisdiccional. Aquí, como escuchamos, ¿sí?, impugnan precisamente y hablan precisamente de que se violan los principios que están en la Constitución, también en el Código Nacional, como ya lo vimos en el artículo 4, pero sobre todo aquí lo que dice en este caso el quejoso va más enfocado al tema del 476, que no se cumple con esos principios, como yo les acabo de comentar al inicio del análisis, pues nada más que sea de contradicción. No veo por qué. Y ahorita van a ver el primer razonamiento que hace la Corte. Y la Corte primero dice, la justifica en su artículo 4, dice, para que se dé la aclaración de los agravios, dice primero, es a petición de parte como primer punto. Se da. Segundo punto, cuando el Tribunal de Apelación lo considere pertinente, se da, no encuentra nada que vaya en contra de un principio. Y dice aquí, justifica, mucho ojo con lo que dice, justifica que la celebración de la audiencia de alegatos no sea forzosa, o sea, no es necesaria, no es forzosa, sino lo que dice es discrecional de las partes. Discrecional con lo que establece el artículo del Código Nacional. Es discrecional, yo lo puedo pedir o no. Entonces dice, bueno, en esta primera justificación no veo dónde se esté violando el principio constitucional y mucho menos lo que establece el artículo 4. Y dice, en la otra parte, la justificación de la resolución de jurisprudencia que dice la Corte, dice que la opción o potestad del legislador otorga a las partes para solicitar esa audiencia, mucho con lo que voy a decir, tiene que ver con su manejo de estrategia de la defensa, es decir, tiene para que la autoridad tenga claro conocimiento de qué se está impugnando y por qué se está impugnando, pero no en sí los agravios, sino aclarar. Y recalca, esto se abre a petición de parte. Muy importante. Y termina en esta justificación confirmando que una vez solicitada la celebración de la audiencia, ojo, porque aquí viene la respuesta a la pregunta que lanzamos al inicio. Dice muy claro que una vez solicitada la celebración de la audiencia por las partes, el legislador prevé que el tribunal, o sea, está obligado a fijar fecha y hora para llevarla a cabo sin excepción alguna. Aquí está la respuesta a lo que planteamos al inicio. Aquí está la respuesta. La autoridad dice, yo no veo dónde se viola, pero sí dice claramente que una vez que sea solicitada, deberá llevarse a cabo. No es si quiero o puedo, o si considero pertinente. No, si las partes lo solicitan, se tiene que llevar a cabo. La pertinencia es solamente si la autoridad desea en este caso, aclarar algún punto. Y otra justificación, dice que es razonable que se otorgue a quienes
habla en la instancia de apelación, no solamente expresen por escrito los agravios, sino que expliquen al juez de qué se trata su agravio, para que el juez le quede más claro al tribunal de alzada, de qué se trata el agravio, de qué le duele. Y dice en su justificación, mucho ojo con lo que dice, abona a la identificación de la litis, lo que acabo de comentar y he venido comentando, impugnativa, y puede evitar algún error en el entendimiento de los agravios por parte del tribunal de apelación. Ojo, lo comenté en el caso que a mí me pasó cuando estaba en la segunda instancia, y la importancia de escuchar al defensor cambió toda mi forma de ver. Los agravios sí no estaban muy bien planteados o no se entendían como él dijo. Y aquí lo importante lo dice, abona a la litis, ¿sí? A la identificación de cuál es la problemática. Este es importantísimo, muy, muy importante. Y sostiene aquí que el precepto legal impugnado, lejos de contravenir a los principios del sistema penal, los salvaguarda porque atiende la peculiaridad de cada etapa procedimental. Así lo dice, dado que la tramitación de la apelación corresponde con el diseño de una fase de revisión final. O sea, no le ve por dónde. No hay violación de ningún principio. Y soy honesto, yo tampoco se lo veo. No veo por qué. En fin, para concluir nuestro programa, vamos a ver cuál es el criterio que en este caso, en su conclusión, fijó la Corte. Escuchemos. Primero, es innecesario que el artículo impugnado establezca los supuestos en los que el tribunal de alzada deba ordenar la celebración de aclaración de alegatos, pues atendiendo al contexto en que se desenvuelve la norma, es evidente que cuente con la facultad discrecional para que, en caso de que los alegatos no sean comprensibles, se cite a las partes para su aclaración como segunda opción. Bien, ya escuchamos cuál fue la conclusión en la justificación que dio la Corte. Y está muy claro. No hay vuelta de hoja, no se viola ningún principio, está plenamente establecido y aparte abona a que en este caso el tribunal de alzada tenga conocimiento, se entienda. Recuerden que ya hay que quitarnos un poquito ese formalismo que, pues para lo que somos de la vieja guardia, pues nos enseñaron la retórica, todo eso cansado, ya tienen que ser muy práctico. Hoy en día las sentencias tienen que ser muy ágiles y la autoridad tiene que también ser muy explícito. No tiene que caer en demasiado. Hay todavía autoridades que sí siguen siendo demasiado cargados en ese sentido al momento de resolver. Pero en fin, el criterio de jurisprudencia quedó de la siguiente manera. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé la audiencia de aclaración de alegatos sobre los agravios hechos valer por escrito en el recurso de apelación, no transgrede los principios de oralidad, inmediación, publicidad y contradicción. Sencillo, no se viola ningún principio de entrada. Y segundo, respondemos la pregunta, ¿se tiene que llevar a cabo esta audiencia de aclaración? Si es solicitada por las partes, sí se tiene que llevar. ¿La autoridad puede llevar la audiencia de aclaración si lo considera pertinente? Sí. Espero que les haya gustado el programa. Nos vemos la siguiente semana con otro programa más sobre derecho penal. Gracias.